hemos terminado con esos temas de los pecados de la lengua, pero ahora nos vamos a enfocar para terminar esta epístola de Santiago. Y hasta estos capítulos, hermano, hemos visto que Dios pone a prueba la fe por medio de los problemas, amén, por medio de las tentaciones, que Él no tienta a nadie, sino que ya lo vimos en meses pasados, que somos tentados por nuestras propias concupiscencias, amén. También hemos visto que Dios prueba nuestra fe por medio de su palabra, amén. Dios prueba la fe por medio de la actitud, amén, por medio de nuestras buenas obras. Dios, ya hemos visto con los pecados de la lengua, también nos prueba a través de nuestro hablar, de nuestra lengua. Y no es que no tengamos fe, no estamos hablando de ese tipo de fe, porque todos creemos en Cristo Jesús. Estamos hablando de esa fe que nosotros decimos tener precisamente en Jesucristo, y de decir, si tú crees en Jesucristo vas a ser salvo, en esa fe salvadora, en esa fe genuina. Santiago deja bien en claro, amados hermanos, que la fe genuina será evidente en la vida de todo creyente. Nosotros debemos mostrar evidencias de que tenemos esa fe. Y no solo esa fe la vamos a demostrar nosotros por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Ahora, en este capítulo, en estos versos, Santiago deja bien claro que nuestra fe, nuestro creer en Jesucristo, debe ser manifestado por medio de la sabiduría. Y fíjense, hermanos, ustedes, los que tienen niños pequeños, los que nos ven que tienen niños pequeños, cuando entran al preescolar les enseñan por ahí las primeras letras, las primeras, cómo armar las palabras, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años uno de mis hijos, en esa época de preescolar, usted sabe que a los niños ya en cierta etapa del año, del ciclo escolar, les toman dictado, lectura, ¿sí? Y había quejas y me decía, es que señora, pues no quiere leer. O sea, sí toma dictado, pero yo quiero que lea lo que escribe. Y hablábamos y le decíamos, pero ¿por qué no quieres leer? Y decía, es que yo ya sé leer. Pero la maestra quiere una evidencia de que tú ya sabes. Pero es que yo sé que sé. Pero tienes que demostrarle a la maestra que sí sabes. Pero ¿para qué quiere saber ella que yo ya sé? Si ya sé. Y bueno, recordaba yo esto porque lo voy a acomodar ahora para nosotros los cristianos. Nuestra fe ahora debemos demostrarla con nuestras acciones. Y en esta ocasión va a ser por medio de la sabiduría. No es lo mismo decir, es que yo sé. Sí, pues demuéstralo. Demuestra que sabes. La sabiduría en sentido práctico, hermano, significa destreza, habilidad e ingenio. La sabiduría, hermano, por ahí esa palabrita, ¿no? De donde viene la palabra Sofía. Y aquí tenemos a Sofía, ¿sí? Y Sofía significa precisamente sabiduría. ¿Y qué significa sabiduría, hermano? En el sentido práctico, pues es tener destreza, habilidad e ingenio. Y yo sé que aquí hay muchos hermanos sabios, ¿verdad que sí? Diga que sí. Tienen destreza, habilidad e ingenio. Pero vamos a ver cuál es la sabiduría que nosotros necesitamos. Vamos más adelante con la definición de sabiduría. En general es conocimiento, pero conocimiento comprensivo de las cosas en su propia naturaleza y relaciones, junto con el poder de combinarlas de una manera útil
y práctica. Es decir, yo voy a tener a saber de Dios, yo voy a tener conocimiento de Dios, y este saber y este conocer de Dios, yo tengo que mostrarlo con evidencias de tal manera que la gente vea que yo sé de Dios y que conozco de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Bueno, es decir, mientras más conozco de Dios, más debo tener evidencias de dicho conocimiento. Demostrar por lo que se vive por medio de mi conducta en el trabajo, en la escuela, en mi casa. Miren, hermanos, nosotros venimos y adquirimos conocimiento de Dios, ¿sí? Tenemos y sabemos de Dios. Pero yo voy a demostrar ese conocimiento de Dios y lo que sé de Dios en mi casa. ¿Cómo me comporto como mamá? En el trabajo, ¿cómo soy en el trabajo? Como estudiante, ¿cómo soy con los maestros? ¿Cómo soy con los compañeros? En la casa, si los hijos son bien respondones y bien desobedientes, pues sí tendrán mucho conocimiento de la Biblia, pero ¿qué creen? Que están lejos de alcanzar la sabiduría de Dios. Porque hay mucha palabra, a nosotros se nos da mucha palabra. Recibimos palabra el domingo, el martes, el miércoles, el viernes, el jueves en potrero, el sábado en potrero, todos los días. Pero ¿qué hacemos con esa palabra? Amén. Como padres, ¿cómo somos como padres? Como esposos, como esposas. Y la Biblia nos habla en Proverbios 1:7, hermanos, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos quieren la sabiduría de Dios? Diríamos todos, amén. Proverbios 1:7 nos habla del principio de esta sabiduría. Dios bendiga a esta mujer que está escuchando atrás. Amén. Dios tenga misericordia de ti. Esa palabra que tú escuchas, el Dios que escuchas, te puede hacer libre si tú quieres. Amén. Dice la palabra de Dios, el temor de Jehová. Le voy a leer versión que yo traigo. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Cómo dice la versión 60? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa es la base de nuestra sabiduría. Si yo quiero ser sabio, número uno, hermano, yo debo tenerle temor a Dios, pero no miedo. Decir, ay, me tengo que portar bien porque si no Dios me va a castigar. No, hemos hablado lo que significa el temor a Dios. El temor a Dios es darle el lugar que a Él le corresponde. Es respetar a Dios, es honrar a Dios, es creer que lo que Él dice es perfecto para nuestras vidas. Se lo vuelvo a repetir. El temor a Jehová nos lleva, hermano, a creer que lo que Él dice es lo mejor y es lo perfecto y es lo confiable para usted y para mí. Aunque lo que Él diga, pues le iba a decir algunas veces, pero casi siempre va en contra de lo que nosotros queremos u opinamos. ¿Verdad que sí? Es aceptar. El temor a Jehová es aceptar, hermanos, su perfecta voluntad sin cuestionamientos ni argumentos de nosotros. El temor a Jehová es darle su lugar a Dios, es respetar a Dios. Esto ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Es no anteponer nuestros argumentos a lo que el Señor dice. Aunque muchas veces lo hemos hecho, pero por ignorancia. Anteponemos nuestros argumentos a lo que el Señor dice. El Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros decimos, no, pues sí está bien, pero yo creo.
No antepongas lo que tú crees. Suena un poquito fuerte, pero cuando Dios nos da una palabra, no nos pide nuestra opinión. Y no porque tengamos a un Dios grosero, no. Cuando Él nos dice algo, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Fíjese, hermano, que no basta con leer la palabra del Señor, necesitamos vivirla. ¿Ven? ¿Cuántos de ustedes tienen su devocional en casa? Pero a veces somos bien curiosos, ¿no? Voy a leer 3 versos diarios. Ya los leí, me voy, ya hice mi devocional. No, la Biblia no es un devocional. La Biblia la debemos llevar a la práctica. Amén. Es más, hay gente que ni lee la Biblia a diario. Vamos a Santiago. Entremos a la enseñanza del día de hoy. 3:13 de Santiago. Vea, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que nos hace Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, lo que nos está diciendo es: si tú te consideras sabio y entendido, demuestra con tus buenas obras y con sabia mansedumbre. Mostremos una buena conducta en nuestro diario vivir con sabia mansedumbre. Otra vez esta palabra de sabiduría. Y esta palabra de sabia y añadiéndole mansedumbre significa: ¿tú te crees sabio? ¿Tú te crees entendido? Ok. Muestra a través de tu diario vivir, aceptando el gobierno de Dios en tu vida. Acepta lo que está pasando en tu vida. Acepta la voluntad de Dios en tu vida. Entiende que todo lo que Dios permite y lo que Dios hace es lo mejor para tu vida. ¿Dicen amén? Pero no siempre es así. No siempre es así. Dice con sabia mansedumbre. Y esta palabra mansedumbre, me gustó el sinónimo de mansedumbre. Es aceptar la voluntad de Dios con dulzura, apacible, con humildad. Es decir, ¿tú crees que eres sabio y que eres entendido? Muestra con tu buena conducta, con apacibilidad, con dulzura, con humildad. Te pase lo que te pase, acepta que Dios está tratando contigo y te quiere enseñar algo mejor. Qué difícil. Porque lo primero que hacemos nosotros, hermanos, es cuestionar a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Si me porto bien, si voy a la iglesia, yo no falto. Tomamos el papel del fariseo, ¿no? Yo ayuno, yo ofrendo, yo diezmo, yo asisto, yo ahí estoy siempre. ¿Y por qué a mí? Santiago nos dice: tú te crees sabio, tú te crees entendido con tu forma de comportarte, con humildad, con apacibilidad, con dulzura. Acepta lo que Dios te mande, porque está forjando su carácter en tu persona. Dios, hermano, Dios va a hacer todo lo posible y lo necesario para formar su carácter en nosotros. ¿Dicen amén? Una persona con sabiduría va a aceptar lo que Dios le envíe. Una persona que es sabio, de la palabra al original sofos, de ahí se deriva Sofía. Una persona que es sabia, vea lo que es. Sofos describe a una persona que sabe diferenciar entre lo bueno
y lo malo. Yo le pregunto, ¿usted sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo? Yo creo que sí. O sea, si usted se encuentra en el refrigerador una leche buena y una mala, ¿cuál se va a tomar? Pero si no sabe diferenciar, ¿qué va a hacer? Se va a tomar y va a decir, ay, a veces por el olor, ¿no? Un sabio sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. No es aquel que uno le pregunta, oye, pero ¿estás consciente de esto? Es que no sé. Pero si yo estoy viendo que corres peligro de muerte espiritual, es que no sé. Mire, le voy a poner un ejemplo bien práctico. Las muchachas cuando andan con un novio inconverso, eso ni se necesita sabiduría ni discernimiento, ¿verdad que no? Pero usted les pregunta y ¿qué les dicen? Es que estoy confundida. ¿Será una persona sabia? Qué fuerte. Bueno, ahí le va para los que son bien coqueros. ¿Usted sabe que la coca le hace daño? ¿Y por qué se lo toma? Sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y al final de cuentas nosotros decidimos. Nosotros decidimos si lo tomamos o no lo tomamos. Nosotros sabemos lo que nos hace daño, ¿verdad que sí? Para la alimentación. Usted sabe lo que le hace daño. Sin embargo, nosotros tomamos la decisión. Una persona que es sabia tiene la habilidad de resolver asuntos prácticos. El sabio es una persona entendida que tiene la capacidad de razonar muy rápido. Y aquí sí le voy a aplicar esa famosa frase. ¿Me entiende? Dígame si me entiende o no. Se lo voy a volver a decir. El sabio es una persona entendida que sabe razonar muy rápido. ¿Me entiende? ¿Verdad que sí? ¿Lo razonó rápido? A ver, ¿qué le traté de decir? El que entiende rápido es sabio. Cuando a mí me dicen, ¿me entiende? Aunque yo ya les conozco que algunos de ustedes tienen esa muletilla y que no lo hacen por maldad. Porque no lo hacen por maldad, ¿verdad que no? Pero cuando alguien lo dice así con toda la intención, ¿me entiende? Yo, pues si no soy tonta, razoné rápido. ¿Sí? Vuelvo a recalcar, algunos de ustedes tienen esa muletilla, pero no lo hacen por maldad, sino porque pues ya se les quedó, pero a veces dice uno, está bueno. ¿Razonó? Pues porque es una persona sabia, razona muy rápido, pero ahí le va. Y permite ser gobernado por Dios y lo lleva, entiende lo relacionado a lo espiritual y lo lleva a la vida práctica. ¿Usted es sabio? Sí, razona rápido. Ahora hay que llevarlo a vivirlo. Eso es una persona sabia. Amén. Vamos más allá. Características de una persona sabia. Aquí vamos a decir palomita, tachecito, palomita. ¿Está listo? Bueno, su mensaje es congruente. O sea, dice, pero hace. Mire, a veces los predicadores somos bien chistosos. Deben de buscar el rostro de Dios. Y decimos acá otros, debemos. Deben ofrendar y diezmar. Y los otros, debemos. O sea, los que todos razonan y entienden rápido. Debemos. ¿Sí o no? Si yo digo que debemos ser fieles a Dios, mi vida debe ser una vida de fidelidad a Dios. Porque para predicar, pues cualquiera puede decir, hagan. No, hagamos. Vivamos. Mi mensaje debe ser congruente. Yo debo decir, pero también debo hacerlo. Una persona sabia tiene evidencias. Mire, hay muchas personas bien preparadas en lo secular,
tienen desde diplomados, que es lo más sencillo, hasta doctorados, que es lo máximo, ¿no? ¿Sí? Ya alguien que tiene doctorados, pues ya, ¿qué más le van a enseñar? Él ya está para enseñar. ¿Sí? Hay personas que tienen pues hasta diplomas así en la pared, ¿no? De primeros lugares, ya le iba a decir, de la institución que usted quiera, ¿no? Y en la universidad, pero si el mejor, ¿eso lo hará una persona sabia? No, no, le voy a decir por qué. Ya hasta por ahí se aburrieron. Pueden estar bien preparados, pero su hogar puede ser un verdadero desastre. ¿Cómo trata a la esposa? Sí, bien licenciado, pero es un patán. ¿Cómo trata a sus hijos? No es sabio, tiene conocimiento, pero no lo lleva a la práctica. ¿Me doy a entender, hermanos? Y no porque no vino el licenciado iban a decir, hijo, le están hablando de él. No, Dios te bendiga, hermano. Amén. Puede ser que el hogar sea un desastre, su familia esté hecha pedazos, su matrimonio disfuncional. Fíjese, hermano, que hace muchos años nuestra pastora nos platicaba de un matrimonio que eran maestros y que eran buenazos los maestros en la escuela, reconocidos, pero sus hijos, o sea, yo recuerdo que nos platicaba, y la suegra también nos platicaba porque vivían por ahí cerca. Decía, llevaban la mochila arrastrando los chamacos. O sea, ellos se iban tempranísimo porque trabajaban en otras escuelas y eran, pero maestros. Pero sus hijos reprobaban. Sus hijos no llevaban el uniforme. Sus hijos no hacían tareas. Yo le pregunto, ¿eran sabios? Hay que ser congruentes. Yo digo ser cristiano, pues yo debo vivir una vida en sabiduría. ¿Me estoy dando a entender? Para nosotros los cristianos no solo es creer, es vivir lo que he creído, lo que he aprendido, porque si no, pues seguiré siendo sin sabiduría. Efesios nos dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros fuimos diseñados para buenas obras. Y la sabiduría, hermano, debe ser una evidencia de que nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Fuimos creados para buenas obras. Amén. Santiago está hablando a cristianos. Amén. Nos muestra, hermano, fíjese muy bien. Vamos a leer el verso 14. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago, hermano, nos dice que no debemos asumir, no debemos decir, es normal que en la iglesia haya gente con celos amargos, contención en el corazón. Y va más allá, hermano, y todavía se jactan de esas cosas. Hermano, ¿será normal que entre nosotros los cristianos existan los celos y la amargura? ¿Verdad que no es normal? No debe ser normal. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso Santiago dice, pero si ustedes tienen celos amargos, contención, ¿qué es esta palabrita? Ahorita lo vamos a ver. La sabiduría de celos y envidias no se originan en Dios, amados hermanos. Los celos amargos, las envidias no son de Dios. Eso lo traemos nosotros del mundo, de nuestra vieja naturaleza. Por eso Pablo dice que debemos revestirnos con el nuevo hombre, pero primero nos dice, despójate del viejo hombre que está viciado
y después ponte el vestido nuevo. ¿Qué es la envidia? Es una resentida y hasta odiosa apatía, hermano, por el éxito y la bendición de otros. ¿Alguna vez usted ha sentido envidia? No me diga. Vemos a alguien que le va bien y nos enojamos. ¿Verdad que sí? Ay, ¿y por qué le va bien? Y luego somos bien espiritualoides. Si yo busco de Dios y a mí ni me va bien, y aquel que ni se para, ahí nomás ora y Dios le contesta. Eso es envidia. ¿Si habrá envidia entre nosotros? No vinieron los envidiosos. La envidia se da en cualquier nivel de relación, en cualquiera. Mire, cuando los padres le dan a un hijo y el otro se enoja, ¿verdad que sí? Ay, no, tú para querer a aquel, al mayor, pues sí, fue el primero. A él sí, lo anhelabas, lo deseabas, a mí como ni siquiera me esperabas, ¿no? O cuando apapachamos al más chiquillo, no, pues sí, pues es tu consentido, tu consentida. No, pues a él sí le diste, a él sí le compraste, a mí no, pues yo como estoy bien feo. Hay envidias, por ahí hay muchas sonrisas, ¿verdad? Es una resentida y hasta odiosa apatía, hermano, por el éxito y la bendición de los otros. ¿Por qué a él y no a mí? ¿En el trabajo se darán las envidias en el trabajo? ¿A qué sí? De buenas a primeras suben de puesto al que acaba de llegar y tú te enojas y dices, ah, no es justo, y te vas a chillar hasta allá con aquellas tus comadres de toda la vida. Ay, ¿tú crees que sea justo? Acaba de llegar, tiene 2 veces y ya la subieron. Pues sí, pero analiza por qué. A lo mejor trabaja mejor que tú, a lo mejor llega más temprano que tú, no se sale antes que tú, es responsable mejor que tú, no le han caído en las movidas, etc, etc, etc. ¿En la iglesia habrá envidias en la iglesia? Ay, dijeron amén. Sí hay envidias en la iglesia. Dios levanta a alguien que tiene bien poco de haber llegado a la iglesia y se enojan. No, acá están muertos de risa. ¿Por qué a ella? No es justo. Y tenemos la reacción como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Toda mi vida he estado junto a usted, pastora, y no me tome en cuenta. Pues no eres bendecido porque no quieres. Llega el hijo pródigo y le ponemos su vestido, su anillo, su calzado y pásenle a dirigir. ¿Y qué dicen aquellos? ¿Por qué él? Si yo ya llevo 1 año. Pues aguante otro cachito, ya merito. Ya merito. Ay, sí, ya lo pusieron a dirigir al Noé, que al cabo no vino. Al Noé ya lo pusieron a dirigir la oración. Ni sabe orar. Esas risas dicen todo. Ay, sí, ya pusieron a dirigir la alabanza a fulanito. Ni sabe cantar, ni se le oye nada. Que me pongan a mí. ¿Se vea que sí se da la envidia? Ay, sí, ya se siente el consentido del pastor. Yo creo que lo quiere porque miren, son bien, ¿ya te diste cuenta? Son bien barberos. Al final del culto le llevan su juguito. Hasta el chiquillo le lleva su dulce. No, pues cómo no. Yo como no tengo niños, pues no me quiere. Pues ya tenga. Dice, no, hermana, así no. La envidia destruye la unidad de la iglesia. Amén. Y ese tipo de envidia pertenece a lo terrenal. La vida y la conducta de ese tipo de gente, hermano, está llena de amarguras, de pleitos y envidias. Por eso Santiago dice, hermano, si ustedes tienen celos amargos y contención,
¿Mm? ¿Qué es eso? Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. Con esa actitud nosotros estamos negando la fe, la eficacia. Santiago nos muestra que con esas actitudes negamos la fe en Jesucristo. Mire, todavía hay muchos envidiosos en la iglesia y pensamos que es normal. Y todavía decimos, ay, hermana, es que en una iglesia debe estar el trigo y la cizaña juntos. Yo no sé quién se acuerda cuando dimos parábolas. Creo que no terminamos de ver el trigo y la cizaña, no la vimos. No tiene nada que ver con la iglesia, nada. El trigo y la cizaña no crecen dentro de la iglesia. Eso es algo que nos han enseñado, mal enseñado por los siglos de los siglos, amén. No tiene nada que ver con la iglesia, habla del mundo. ¿Verdad que sí? Pero decimos, no, es que debe estar el trigo y la cizaña en la iglesia. No es cierto, no es verdad. Hermano, si nosotros decimos que somos creyentes y conocemos a Dios, dice Santiago 15, porque esta sabiduría, o sea, la que acabamos de hablar, esta sabiduría donde hay celos amargos, pleitos, iras, contiendas, contención, esa es una sabiduría que no desciende de Dios, sino que es, vea las características de esa sabiduría al 15, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Está feo eso, no? Vamos a ver qué significan este tipo de sabidurías. Bueno, la primera nos dice que es terrenal. Es lo que le acabo de decir. Cuando pensamos que tener celos amargos, envidias, es normal, esa es una sabiduría terrenal. La palabra contención significa rivalidad que causa divisiones. Es decir, si en la iglesia hay gente, hermano, que es contenciosa, es aquella gente que no tiene la capacidad de reconocer que está mal. Contención es, hermano, la rivalidad que causa divisiones en la iglesia. Son aquellos hermanos, personas que no aceptan que se equivocan, que cuando uno los llama y les dice, hermanos, no, es que yo estoy bien. O sea, todos están mal menos yo. La mujer que está allá, que ya tuvo bueno de hacer su espectáculo también, ¿no? Que se pare y que se vaya. Si no se va, que se vaya. Porque nada más está ahí para estorbar la obra de Dios. Amén. Usted no se ha percatado, pero está gruesa esa señora. Y si se la dejamos, se le va a hacer costumbre. Y al diablo le gusta hacer espectáculos. ¿Verdad que sí? Bueno. Estamos en esto, hermano. No aceptamos que nos equivocamos y mucho menos tenemos la capacidad de decir, perdóname. Mire, a veces confrontamos matrimonios y decimos, pues es que si la regaste bien feo, pues pide perdón. No, esa persona es contenciosa. Número 1, no acepta que se equivocó y mucho menos va a pedir perdón. Y todavía nos jactamos, porque así dice la Biblia, y todavía se jactan, ¿no? El decir, yo soy así, a mí nadie me va a humillar. Nadie me va a humillar. Esa es una persona contenciosa. Y eso afecta mucho, mucho, afecta a la iglesia. Amén. Hermano, no nos jactemos, hermanos, de decir yo así soy y no voy a cambiar. Tú lo que necesitas es nacer de nuevo. Amén. Las características de la sabiduría que no viene del cielo son
la sabiduría de celos, envidias que no se originan en Dios, lo que acabamos de mencionar. Es esa terrenal. Y luego viene la que es animal. Está fuerte, ¿no? Esa, hermano, a veces pensamos que somos comparados con los animales. No, el ser humano jamás se va a comparar con un animal. La sabiduría animal, hermanos, déjenme le doy la definición de esta sabiduría. Es la que, válgame la redundancia, la que es algo completamente natural, la que se deja guiar por los sentidos. O sea, es muy sensual, no que sea sensual no sé, sexual, no, sino que es la que se deja guiar por sus sentimientos. Ahorita lo voy a explicar un poquito. Esa es la diabólica, la animal, perdón. La que se deja guiar por los sentidos naturales. Esta se deja guiar, estas personas se dejan guiar por sus sentidos, por sus sentimientos, por su estado que no ha sido regenerado. Usted sabe que nosotros vamos en el camino de la regeneración. Amén. Nos vamos a ir regenerando poco a poco a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, pero debemos orar, debemos leer la palabra, debemos ayunar y vamos en el proceso de la regeneración. Pero la sabiduría animal, hermano, es aquella persona que actúa conforme a sus instintos. Espero darme a entender. Y que tiene una mente para planear todo, pero que son unos genios, que pueden escribir telenovelas. Y arman unas mentiras tremendas para salirse con las suyas y le salen bien, y el marido le cree, la esposa le cree, los hijos le creen, toda la gente le cree, porque se deja guiar por sus instintos naturales. Y usted dice, pero ¿de dónde saca? No, si eres bien sabio. No, bueno, tiene sabiduría, pero esa sabiduría es animal. ¿Sí me doy a entender? Se deja guiar por sus sentidos. Miren, le voy a decir algo. Cuando una persona va a robar, se deja guiar por sus sentidos, ¿no? Y lo voy a hacer así, y así, y así, y así, y lo planea muy bien, y le sale. Pero es este tipo de sabiduría. Cuando una persona, sea hombre o mujer, va a adulterar, esa es la sabiduría animal. ¿Por qué? Porque es guiada por lo que siente. ¿Qué siente? Deseos de tener relaciones fuera del matrimonio. Entonces, como es guiada por ese instinto, maquina aquí. Y al final de cuentas, esa sabiduría, ¿de quién proviene? ¿De lo alto? ¿Verdad que no? Esa es la sabiduría animal, la que nos hace actuar conforme a lo que yo siento. Es que yo siento que si le hago así, no, espérate, ve con Dios y dile, siento esto, pero ¿tú qué dices? ¿Sí me doy a entender? Ahora, ¿cuál es la diabólica? Ay, santo Dios. ¿Qué cosas da? La sabiduría terrenal, esa es la de las envidias, la de las amarguras, la de los celos, las personas que dicen, pues yo me salgo con la mía y pues a ver qué pasa. La animal, la que se deja guiar por sus instintos, por una persona que no ha sido regenerada. Y la diabólica, esa sabiduría está llena de orgullo, arrogancia y falta de la verdad. O sea, es una persona arrogante, que todo lo sabe, todo. Digo que yo ya lo sé. Ahora vamos a ver algo. Cuando decimos, es que yo ya lo sé, vamos a ver si lo sabemos. Esa sabiduría está llena de orgullo y humilla a cuanto se le presente en el camino. ¿Conoce ese tipo de personas? Y vaya que tienen una habilidad, porque la sabiduría es la capacidad y la habilidad de razonar y de solucionar conflictos que se le presentan en la vida. Y hay gente que sí tiene esa capacidad, pero con arrogancia, con orgullo
y con falta de la verdad. Tienen una capacidad para salirse con la suya a base de mentiras. Esa es una sabiduría diabólica. ¿Cuál quiere usted? ¿La terrenal? ¿La animal? ¿La diabólica? Es que ese Santiago nos habla bien duro. Sí, amén. No se preocupe, nada más son 5 capítulos, ya vamos en el 3. Si usted se da cuenta, todo nos lleva todavía, nos va hilando con la lengua. ¿Se da cuenta de eso? Todavía se va por ahí. Ahora, fíjese bien. Dice el verso 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, este tipo de sabiduría nos va a llevar todavía a los celos, a la contención, a la perturbación y a todo lo perverso. Perturbación significa que no hay claridad en los pensamientos y es contrario a la paz. Por eso a veces cuando hablamos con las personas les decimos, pero ¿estás consciente de lo que estás haciendo? Es que estoy confundido. ¿Ha escuchado esa palabrita? Es que no sé, es que estoy confundida. Dicen por ahí, es que amo a aquella y también a esta. Pues es que tu sabiduría es diabólica. Tu sabiduría no viene de lo alto. La sabiduría de Dios, ahorita vamos a ver sus características. Pero cuando tú no tienes claridad en tus pensamientos, es porque estás enfrascado todavía en la sabiduría terrenal. Hay perturbación, no tienes claridad en tus pensamientos. Es un contraste tremendo con la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto busca honrar a Dios y mostrar la gracia de Dios. La sabiduría de Dios nos va a llevar a mostrar el amor, la comprensión, la compasión y la misericordia de Dios. ¿Nos damos cuenta del contraste tan grande? Cuando utilizamos la sabiduría, las otras que les dije, vamos hasta a dañar a las personas. Vamos a dañar a los seres queridos, vamos a dañar, hermano, y aparte van a terminar confundidos de tal manera que no van a saber ni qué hacer. ¿Y qué piensas hacer? Es que no sé. Necesitamos sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría de lo alto, dice Santiago, verso 17, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Amén. La sabiduría de Dios es pura, santa, limpia, sin mezcla de maldad. Esta sabiduría nos va a llevar a actuar sin maldad, sin inclinarnos al pecado y sin dañar a nadie. Esa es la diferencia de la sabiduría terrenal a la sabiduría de Dios. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, actuamos y no vamos a dañar a nadie. A nadie, porque no vamos a actuar con maldad. No vamos a actuar con inclinación al pecado. No vamos a ofender, a dañar a nadie. Algo más, lo segundo, dice que es pacífica. Es decir, la sabiduría de Dios nos va a producir, hermano, paz, salud, va a ser apacible, vamos a hacer el bien. Esa es la sabiduría de Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios es sabio? ¿Qué cosas ha hecho con nosotros? ¿No es esto? Sigue diciendo, la sabiduría es amable. Eso quiere decir que es suave, generosa. Aquí vamos describiéndonos todos los que decimos ser cristianos. ¿Cómo debemos ser? Puros, santos, sin mezclas, sin inclinarnos al pecado, sin dañar a nadie, pacíficos, saludables, apacibles, hacer el bien, amables, generosos. ¿Les sigo?
¿Verdad que sí? Y añade, benigna. Y esa palabra benigna también significa sin queja alguna. ¿Se acuerda que hace 8 días hablábamos de las quejas? Cuando tú tienes la sabiduría de Dios, todo lo que hagamos va a ser sin quejarnos. Aunque estemos pasando por situaciones muy fuertes, vamos a decir, el nombre de Dios sea bendito. Amén. Es bondadosa. Amén. La sabiduría de Dios muestra el fruto de Dios. Porque ahí vemos, con lo anterior que le acabo de decir, que se lo voy a volver a repetir, ahí vemos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Puro, santo, limpio, sin mezcla de maldad. Él no se inclina al pecado, Él no daña a nadie, Él es pacífico, Él es apacible, Él nos hace bien, es amable, es generoso, no se queja en contra de nosotros aunque tuviese razón, es bondadoso. Ahí vemos todo lo que Dios es para nosotros. ¿Alaban el nombre de Dios? Y es así como nosotros debemos ser. Vea el contraste de la sabiduría que no proviene de lo alto. La sabiduría que no proviene de lo alto, hay celos, envidia, rencillas, quejas y todo lo que hemos visto. ¿Cuántos quieren esta sabiduría de Dios? Amén. ¿Cómo la voy a recibir? Vaya conmigo a Proverbios 2. ¿Cómo la voy a recibir? Y es que sí necesitamos esta sabiduría de Dios. Que no se nos haga normal que como cristianos seamos envidiosos, seamos contenciosos. Eso no es normal en un cristiano, mi hermano. Eso es terrenal. Amén. Proverbios 2. ¿Cómo recibo esta sabiduría? Mire, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, si la escudriñares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cómo voy a recibir esta sabiduría? Número 1, dice, si recibes mis palabras. Pongan mucha atención. Si yo quiero recibir la sabiduría de Dios, tengo que recibir las palabras de Dios. Debo aceptar las palabras de Dios. Por lo menos hay 4 o 5, hermano, cosas aquí que nos dicen si queremos ser sabios. Recibe las palabras. 2, está atento tu oído a la sabiduría. Amén. Está atento tu oído. Inclina tu oído a escuchar mi voz. Recibe mis palabras. Pon todo el entendimiento para ponerlas por obra. Ya, recibo palabra y la llevo a la práctica. No la olvido, no. Lo que yo recibo hoy, por ejemplo, hoy recibo que no debo ser envidioso. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a llevar a la práctica. Número 1. Número 2, debo poner el entendimiento en las palabras de Dios. Hay que estar atentos a lo que Dios me va a hablar. ¿Sí o no? ¿Usted quiere que Dios le hable? Surge una pregunta: ¿para qué? Dios nos habla, pero no hago lo que Él me dice. Y a veces decimos, es que sí, yo sé. Es más, Dios a mí ya me dijo. Pero no lo haces. ¿De qué te sirve que Dios te hable si no obedeces? ¿Dios te habla? Amén. ¿Para qué quieres que Dios te hable? Para obedecerlo, ¿no? Pero Dios te habla y no haces lo que Él te dice que hagas.
Y a veces decimos, es que yo sé, es que yo sé, y es que yo sé. Pues hazlo. Dios me dijo que confiara en Él. Ya me dijo. ¿Qué vas a hacer entonces? Pues a confiar en Él. Pero estás chille y chille y chille. Es que Dios no me entiende, no me comprende. ¿Qué te dijo Dios? Que confía en Él. Pues seca tus lágrimas y confía en Él. ¿Por qué no haces lo que te dice? ¿De qué sirve que lo sepas si no lo haces? Mire, a veces somos bien curiosos. Por ejemplo, tenemos aquí entre nosotros a los hermanos que hacen el estudio de la vista, ¿no? ¿Alguien más sabe cómo se hace el estudio de la vista? Que ponen su cartoncito aquí y te sientan acá pues cualquiera lo puede hacer, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Y podemos llegar con el hermano y decir, yo también lo sé hacer eso. Yo también sé cómo. Qué difícil es. ¿Qué letra es esta? Y esta. Pues no es difícil, ¿no? Ok, bueno. Una cosa es decir, yo lo sé hacer. A ver, hazlo y dame el diagnóstico de la persona que sé. No, pero sí lo sé hacer. No, de veras que sí lo sé. No, bueno, sí, hazlo. Ayúdame porque tengo mucho trabajo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Con Dios a veces así es que yo ya sé. A mí Dios ya me dijo. Pues demuéstrame entonces con tus buenas obras y con tu forma de vida que tú dices que ya sabes. Pues demuéstramelo. Dame un buen diagnóstico y pásaselo a la hermana y que te diga, ay, sí sabe. ¿Sí o no? No, y así como ese ejemplo muchos. Las señoras que saben bordar bien bonito, ¿no? Y que llega la otra presuntuosa. Yo también sé hacer eso. Ay, ¿en serio? Sí, lo sé hacer. Pues mira, dime cómo. No. Una cosa es decir y otra cosa es meter las manos. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que sabemos? Cuando lo hacemos. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que tú escuchas la voz de Dios? Cuando lo haces. Pero a veces, sí, yo sé. Sí, a mí ya Dios me dijo. Y entonces, ¿por qué no lo haces? Eres un desobediente y no vas en el camino de la sabiduría de Dios. ¿Nos damos a entender, hermano? Si inclinas el corazón para buscar y hacer la voluntad del Padre, si inclinas tu corazón a la prudencia, si inclinas tu corazón para buscar y hacer la voluntad de tu Padre, llevamos 3. ¿Sí? Recibe mis palabras. Tu oído esté atento. Inclina tu corazón. Pero inclínalo y yo te voy a dar que lo que vas a hacer y vas a hacer mi voluntad. Y es aquí donde decimos, ay no, pues es que ¿cómo tu voluntad? ¿No? Si la buscas, sigue diciendo la Biblia, si como a la plata la buscares, o sea, busca la sabiduría con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Si la escudriñas, desmenuzando parte por parte, significa abraza la palabra para hacer lo que Él me enseñe. Dios nos habla y nos dice lo que debemos hacer, ¿sí o no, hermanos? Hagámoslo. Leemos la Biblia y nos habla y decimos, ay, qué bonito me habló Dios, que debo caminar en rectitud. Ay, es mi devocional, ya con ese verso me quedo. No, vívelo, endereza tus pasos, créele a Dios, escudriña. Dios nos habla y nos dice lo que vamos a hacer, hermano, por medio de su palabra. Mire, algo bien práctico para nosotros. ¿Qué nos dice la palabra en relación a congregarnos? Que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen bueno, los que están enfermos pues tienen que ni vengan.
No, nomás oramos por ellos, no, que no vengan. No debemos dejar de congregarnos, pero cuando andamos medio mal con Dios, ¿qué hacemos? No vienen. ¿Y sabe qué? Y uno les dice, ¿por qué no vienes a la casa de Dios? ¿Sabe cuál es la típica respuesta? ¿A qué voy? Yo no soy un hipócrita. Bueno, yo nomás lo digo. No soy hipócrita porque pues ¿para qué voy si sé que ando mal? Esta es una actitud de una sabiduría humana. Mire, le voy a decir algo. Ay, por cierto, me acordé. ¿A cuánto nos gusta pagar el internet? Yo le decía a Dios en la mañana, permite que nos alcance para hoy. ¿Cuántos de ustedes cuando les llegue el recibo de su teléfono, ¿no? Y más si tiene cable, ve su recibo ahí en su correo electrónico y dice, gloria a Dios, aleluya, vamos con gozo? ¿A qué horas abren para ir a pagar? ¿Cuántos van con gozo? Mire, hermano, hay algo que a mí hasta me duele el estómago: pagar impuestos. Ay, yo digo, ay, pero ¿por qué? Y te desglosan todas las muchachas. ¿Qué es esto y esto? Y digo, pero ¿por qué tanto? Ahora, ¿tenemos que pagar o no tenemos que pagar? ¿Usted se siente hipócrita al ir a pagar los impuestos? ¿Usted se siente hipócrita cuando va a pagar su luz? Que dice, qué hipócrita soy, mejor no voy a pagar la luz, ni pago los impuestos porque soy un hipócrita, no los pago. ¿Usted hace eso? Usted va porque tiene, por eso se llaman impuestos. Pero con Cristo sí. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque no soy hipócrita. Entonces cuando vas a pagar tu teléfono, tus deudas, si eres un hipócrita. No, es lo mismo. Me nazca o no me nazca, yo debo de congregarme en la casa del Señor, hermanos. ¿Sí o no? ¿Se va a acordar de mí la próxima vez que vaya a pagar impuestos o a pagar al rato que tenemos que pagar eso? Con gozo y alegría y vamos, ¿no? No, es más, nos esperamos. ¿Y a qué hora cerrarán? Postergamos nuestros pagos. Ya casi está en la rayita y ahí vamos corriendo. Y todavía nos enojamos porque la cola está larguísima. Así que los hermanos que no vinieron, los que están enfermos, Dios les bendiga, les ayude. Pero aquel que se siente un hipócrita al venir a la casa de Dios, te falta sabiduría. Decimos amén. Bueno, los resultados de recibir la información y hacer lo que me indica la palabra, solo entonces, y le repito, solo entonces, hermanos, recibiremos la sabiduría de Dios. Porque dice el verso 5, entonces, esa palabra entonces quiere decir, si haces lo anterior, vas a recibir la sabiduría, vas a entender el respeto a Dios, el lugar a Dios, y vas a encontrar el conocimiento de Él. Y Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar el entendimiento, Él te va a bendecir con eso. Pero solo entonces. No se da una cosa sin la otra. No me puedo saltar. Mira, aquí no hay tanta ciencia. Para llegar al verso 5, ¿cuántos versos primero tengo que pasar? Para llegar al número 5, ¿cuántos números tengo que pasar? Pues no hay tanta ciencia, ¿verdad que no? Solo entonces entenderemos, hermano, comprenderemos. Jamás recibiremos la sabiduría de Dios si ignoramos los primeros 4 versos. Termino en esta hora. El nivel de la sabiduría del mundo, en resumidas cuentas, produce problemas, pleitos, ofensas, contiendas, perturbación. Pero la sabiduría de Dios, hermano, produce buenos resultados. Sembraremos en el fruto del Espíritu con los hermanos y cosecharemos buenos resultados. Cosecharemos paz, seremos bendecidos y otros también recibirán la bendición.
Y Santiago en el primer capítulo, versos 5 y 6 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Pidamos y atendamos los mandamientos de Dios y seremos sabios. ¿Qué sabiduría queremos nosotros, hermanos? La sabiduría que viene de lo alto, del Padre de misericordia. Dice la Biblia, último verso para terminar. Dice así: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sembremos buenos frutos. No habla de una semilla, de frutos, porque habla de los frutos del Espíritu. Si sembramos amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué vamos a cosechar? Paz. Póngase sobre sus pies. Pidamos y atendamos los mandamientos de Dios y seremos sabios. Usted ya va a saber distinguir la sabiduría terrenal de la sabiduría de lo alto. Amén. La sabiduría terrenal está envuelta en celos amargos y contiendas. Amén. La animal, ya lo vimos, es la que se deja guiar por lo sensual, por lo que siente, se deja arrastrar por lo que siente, sus pasiones desordenadas, y arman todo y le sale bien, pero esa es una sabiduría animal. La diabólica, pues es la que está llena de orgullo, de soberbia, de humillación para los hijos de Dios y para todo ser humano. Pero la que viene de lo alto es pura, es amable, es pacífica, es bondadosa, y ahí describimos cómo es nuestro Dios. ¿Y sabe por qué? Si nosotros practicamos eso, porque nosotros somos el reflejo del Dios que decimos que adoramos. Levante su voz y dígale: Señor, yo necesito de esa sabiduría que viene de lo alto.